Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Gracias, Padre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Te damos gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. La petición que te hago, Padre de la Gloria, es que nos des espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, hoy terminamos la administración que comenzamos, que esta es la tercera parte, titulada El pecado de Sodoma. A modo de recordatorio, pues nosotros antes, por ejemplo en el caso mío, y a muchos predicadores que yo escuché, cuando iban a hablar del pecado de Sodoma, se referían a la homosexualidad, al lesbianismo, y eso es lo último de la película. Yo le puse el ejemplo de la película que va a durar 1:30. Sabíamos a la hora que iba a empezar, pero ese día, en vez de yo estar a tiempo para ver la película, llegué 1 hora más tarde. ¿Qué fue lo que vi de la película? Fue lo último. Y como eso fue lo único que vi, cuando me preguntaban, yo podía hablarles de qué, de lo último de la película, pero no del principio. Cuando uno estudia al profeta Ezequiel, Dios hablando a través del profeta, nos habla del pecado de Sodoma. Y Dios lo trajo, que aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Dios trajo a Sodoma como ejemplo para compararla con su pueblo, con los hebreos, con los judíos, como usted quiera llamarlo, que a pesar de que Sodoma cayó en el pecado que cayó, o los pecados que cayeron ellos, los de Sodoma, el pueblo de Dios fue más allá de lo que fue Sodoma. Nosotros, pidiendo el entendimiento a Dios, que nos revele, porque ya lo de Ezequiel fue historia, porque eso pasó. Pero ¿cómo lo podemos hoy traer a la verdad presente a la cual nosotros estamos viviendo, la condición de la iglesia, del pueblo de Dios hoy? ¿Ok? Y a modo de recordatorio, leemos otra vez del capítulo 16 de Ezequiel, verso 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, o el pecado de Sodoma. Tu hermana, ¿cuál fue? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación. Esa es la parte final de esta historia. Hicieron abominación delante de mí, cuando la vi, las quité. Cuando la vi, las quité. Lo primero que hablamos fue de la soberbia. Ese fue el pecado que cometió ¿quién? Génesis capítulo 3. ¿Quién fue? Adán. La soberbia tiene que ver cuando el hombre hace lo que Dios no mandó hacer. Hace lo contrario a lo que Dios mandó hacer. Dios le dijo
Adán, a esta primer pareja, que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran, porque el día que comieran de él iban a morir. Satanás logró, yéndose por la parte más débil del hombre, que fue la mujer, el brazo más frágil, como lo pone el apóstol Pedro, y logró cautivar la audición de esta mujer. Ella le puso atención y entró en conversación con Satanás, que llegó allí transformado en una serpiente. Apocalipsis 12 habla de la serpiente antigua, la cual es Satanás. Hoy Satanás no espere que se le presente en forma de serpiente, porque hoy Satanás se transforma muchas veces en ángel de luz, y hoy tiene hombres y mujeres como nosotros de carne y hueso que son sus ministros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios dice que Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros, con falsas enseñanzas para engañar. Recuerden que el engaño nunca viene solo, siempre viene con parte de la verdad. ¿Ok? Siempre viene con parte de la verdad. Y entonces, en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo, en el verso 3, nos hace una advertencia. Me temo, dice a los corintios, en el pasado nos dice a nosotros hoy, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. ¿Cuáles son vuestros sentidos? Pues el oído, la vista, ¿quién me ayuda? El olfato, el gusto y el tacto. El tacto. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y en nuestro diario vivir no quedarnos con lo que recibimos aquí, sino en nuestro diario vivir ir a las escrituras, a leerlas, a escudriñarlas. Máxime, para nosotros en el tiempo que estamos viviendo, nos es necesario leer la biografía de Cristo, que son los 4 evangelistas que le escriben, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero las cartas del apóstol Pablo, que fue al hombre que el Señor escogió para ser apóstol, maestro y predicador para nosotros los gentiles, es el más que escribe, tiene 13 epístolas. Y él, por la revelación del Espíritu Santo, nos enseña lo que es Cristo y la iglesia. Nos habla de la redención que tenemos en Cristo, el precio que él pagó, que fue su sangre. Nos habla de todo, pero él profundiza mucho en lo que es Cristo y la iglesia. O sea, que si la iglesia de Jesucristo, como dice en Efesios 1:25, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, entonces, ¿qué pasaría si yo insisto en decir que este edificio es la iglesia? O que es la casa de Dios, o que es el templo de Dios. Eso es contrario a lo que nos enseña el apóstol Pablo en el nuevo pacto, en el cual es el pacto que está vigente para nosotros, el pacto del Espíritu. En el viejo pacto, que era el pacto de la ley, había un templo físico, claro que sí, pero era la sombra del verdadero templo, que primero fue Cristo Jesús. Por eso en el evangelista Juan, Evangelio de Juan capítulo 2, Jesús está frente al templo donde Herodes, el emperador, se lo había remodelado a los judíos para congraciarse con ellos. Le pidieron señal, porque él había sacado a los mercaderes del templo físico. Y entonces le pidieron señal.
Y él le dijo, destruyan este templo, que en 3 días lo voy a reedificar, o sea, lo voy a volver a levantar. Ellos entendieron eso literalmente. Ellos dijeron, 46 años, nosotros nos echamos a levantar este templo, al templo físico. Y este dice que lo tiremos al piso porque en 3 días lo va a levantar. Pero Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escribe y aclara que Cristo se estaba refiriendo a su cuerpo. Porque ahora cuando Cristo vino, se hace presente, ahora no hay que ir a buscar a Dios en el templo de Jerusalén, ni los samaritanos tienen que ir a Jerezín, al monte de Jerezín, donde ellos tenían el templo para ir a adorar a Dios. Ahora a Dios hay que buscarlo y es el único lugar donde lo vamos a encontrar, que es en Cristo Jesús. Primero en Cristo. Claro, ese templo ha sido agrandado, porque ahora la iglesia, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo, o sea, donde Dios mora en nosotros por medio del Espíritu y colectivamente como el cuerpo de Cristo. Eso lo tenemos que tener presente, porque usted no es el templo del Espíritu Santo cuando viene a la reunión única y exclusivamente. Usted es el templo del Espíritu Santo donde quiera que usted va mientras esté aquí en el planeta Tierra. Supermercado a hacer compras, a la barbería, a donde sea. Usted tiene que tener en mente que usted es el templo donde mora el Espíritu Santo. Y teniendo ese cuidado, más el conocimiento que recibimos de la lectura de la palabra y la enseñanza, pues entonces estamos preparados para presentarnos ante cualquier tentación. Cuando escuchamos un mensaje, tenemos la capacidad ya para poder discernir y coger el consejo de Pablo. Escúchenlo todo, pero retengan lo bueno y lo que no sirve lo desechan. ¿Ve? No todo lo que brilla es oro. ¿Ok? Usted está escuchando a un predicador, bueno, pues escúchelo. Usted me está escuchando a mí, yo siempre le aconsejo, haga como los bereanos. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Después usted va a su casa, le ora a Dios y va a la Escritura para ver si lo que yo estoy diciendo aquí concuerda con las Escrituras, concuerda con el plan que Dios tenía diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y desde que Adán peca, el pueblo de Dios que sale de los lomos de Abraham, Dios les decía el camino, pero llegaba un momento en que se desviaban. Dios los traía y volvían y se desviaban. Y la iglesia, ya hemos hablado que la iglesia desde Pentecostés en adelante comenzó siendo guiada por el Espíritu Santo y llevando a cabo todo aquello que el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, les enseñaba. Pero llegó un momento en que Satanás dejó de atacar a la iglesia desde afuera y logró meterse dentro de la iglesia con falsos hermanos, con falsas enseñanzas. La iglesia se ha desviado. Nosotros estamos viviendo en los tiempos de restauración. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la Odisea, de las 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis. La Odisea es la última, es la historia de la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea. Esa es la historia de la iglesia desde Pentecostés en adelante hasta que Cristo venga. Y cuando llegamos a la Odisea, la palabra la Odisea significa la opinión del pueblo o el juicio del pueblo. O sea, no es el Señor quien manda. Es el pastor o son los líderes. Entonces, cuando leemos el mensaje de esa iglesia, ¿dónde está el Señor? Está afuera. Está afuera y está tocando. Individualmente es el llamado. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Desde afuera está llamando.
Entonces, tenemos que pedirle a Dios entendimiento para estudiar cuál era la actitud de esa iglesia, que es la que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Desde ahí el Señor está hablando y llamando, porque estamos viviendo en los tiempos de Babilonia la Grande, y Babel significa confusión. Hay mucha confusión. Y de la confusión en Apocalipsis 18, Dios nos manda a salir de Babilonia. Sal de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de los juicios que vienen sobre Babilonia. Entonces, Dios nos está llamando para renunciar a todo aquello que teníamos, que creíamos, pero que ahora por la palabra entendemos que estábamos equivocados. Pues vamos a ir renunciando a todo eso. Nos vamos desvistiendo del viejo hombre, porque este es el orden. Efesios capítulo 4, nos desvestimos del viejo hombre, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente para podernos vestir de nuevo, que está creado según Dios, conforme a la santidad y la verdad. Y esto va a ser un remanente. O sea, de una cantidad bien grande, es un remanente, un grupo pequeño. Por eso, yo les decía a mi esposa, y cada rato hablamos, que los momentos de transición se nos hacen a veces difíciles. Después que yo tengo esto tanto tiempo, lo tengo que abandonar. No me diga que eso es fácil, se nos hace difícil. Pero aquí lo que está en juego es si yo soy de ese remanente fiel o me quiero quedar con aquellos que entran por la puerta ancha. Esa puerta ancha los conduce ¿a qué? A la perdición eterna. El remanente es aquellos que entramos por la puerta angosta. Y es que por esa puerta que es Cristo, no podemos entrar con nada de nosotros, con nada de religiosidad, nada, con nada. Y tenemos que estar vestidos de boda. Ese vestido de boda, pues yo no lo puedo conseguir aquí en la tierra, ni dármelo a mí. El mismo vestido de boda nos da Dios. Ese vestido de boda es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso en Romanos dice, vestidos del Señor Jesús. Y recuerden que Cristo cuando vino, eso no se nos puede olvidar. Cristo no trajo una religión adicional a las que habían. Cristo lo que trajo fue ¿qué? El reino. El reino, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo tengo y usted que examinarnos si nuestra edificación está siendo en madera, heno o hojarasca. Eso es temporero. Eso es temporal. O nuestra edificación es como la que quiere Dios, que sea en oro, en plata y piedras preciosas. De eso hablamos un poquito más profundo otro día. Que es el oro, la plata y las piedras preciosas. A mí me preocupa porque Apocalipsis 21 dice que los cobardes y mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque una de las cosas que tenemos que aprender es hablar. El apóstol Pedro dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. A usted en un momento dado le van a preguntar, ¿y a qué iglesia tú vas? Usted tiene que decirle a ninguna. Ah, pero tú no eres creyente, tú no eres convertido. Oh, sí. ¿Pero a qué iglesia tú vas entonces? Pues yo a ninguna, porque yo no puedo ir a lo que yo soy. Yo soy parte de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Nos congregamos, pues, en una casita que puede ser esta, como puede ser debajo de la carpa. Seguimos siendo iglesia. Esto no es lo que hace lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Ok? Juan capítulo 10 y verso 10, Jesucristo hablando de Satanás dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir.
¿Qué es lo que le ha robado Satanás al pueblo llamado pueblo cristiano? La identidad que Cristo nos ha dado. Esa identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Somos el templo donde Dios mora. Claro, todo esto por los méritos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno en particular, pero todos formamos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. No es el Papa que está en Roma, ni es ningún pastor, ni ningún apóstol. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo, ¿ok? Solo tenemos que tener claro. Y fíjense que esta enseñanza que estamos recibiendo conforme a la palabra de Dios, no vamos a tener problemas con los inconversos. Es con los que se congregan en diferentes denominaciones y que llevan 20, 30, 40 años creyendo la mentira. Y la mentira ha hecho tanto daño que cuando usted le habla la verdad, ellos discuten porque la mentira de ellos es la verdad. La mentira la creen como la verdad. Y entonces tenemos que tener cuidado porque, repito, nosotros tenemos que tener ese buen deseo de que nosotros seamos, que Dios nos aparte y nos ayude para ser de ese remanente fiel. Por eso usted coge a Jesucristo en esos 7 mensajes de esa iglesia Apocalipsis, termina al que venciere. Al que venciera. Entonces ahí viene la recompensa. Pero entonces yo digo, bueno, por si Satanás fue vencido por Cristo, Cristo venció el pecado, venció al diablo, venció la tumba, venció la muerte. Entonces, ¿qué tengo yo que vencer? El sistema religioso que está arropando a medio mundo. Y ya empezó con el nuevo Papa, que esa fue una de las prioridades del ecumenismo. Es una unidad donde tenemos que dejarnos de estar peleando unos con otros, creyendo lo que usted crea, yo creo lo que yo creo, pero que tenemos que estar unidos, que entre nosotros haya paz. Y eso parece bonito, eso parece bueno, pero el ecumenismo no está en el plan de Dios. Toda unidad que es formada con la mentira no es la verdadera unidad. Cristo mismo, que es el príncipe de paz, él dijo en cierta ocasión, yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer disensión. Porque de aquí en adelante, en una familia, estarán los padres en contra de los hijos y los hijos contra los padres. Porque él sabía que aunque él es el príncipe de paz, hay muchos que están en contra de él. En contra de Dios, porque el que está en contra de Cristo, pues está en contra de Dios, del Padre, ¿no? Y puede que en una familia hayan hijos que se conviertan al Señor, pero los padres, por cuanto creen en una religión, tengan problemas con los hijos. Ahí hay que estar preparado para poner en práctica lo que dijo Cristo en Lucas 14. El que ama a padre, madre, hijo, mujer, casa, más que a mí no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo tiene la preeminencia en todo. Dios se la ha dado a Cristo en todo y nosotros estamos llamados a reconocer esa preeminencia y en nuestras vidas tenemos que darle la preeminencia a Cristo Jesús. No dársela porque Él la tiene, sino reconocerla. Por lo que dijo en Mateo 6, verso 33, mas buscad del reino de Dios y su justicia primero. Primero. Que todas las demás cosas pues serán añadidas.
Satanás pues está atacando fuertemente a los creyentes con las cosas materiales, las cosas que son perecederas, que muchas de ellas las necesitamos, pero tenemos que aprender a vivir y estar contentos con lo que tenemos, porque puede entrar el egoísmo en nosotros, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la soberbia es lo que se hace inclusive para Dios, pero no conforme a como Dios lo estableció, sino a como yo entiendo, porque yo tengo la capacidad. Según Satanás le hizo ver a esta mujer, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser igual a Dios, van a tener el conocimiento del bien y del mal. Eva lo miró y encontró que el árbol era apetecible, era bueno para alcanzar la sabiduría, y comió y le dio a su marido. En Romanos capítulo 5, cuando Pablo habla de Adán, dice que Adán era figura de Cristo Jesús. Si Adán era figura de Cristo Jesús, ¿de quién era figura entonces la compañera idónea de Adán? Que luego la llamó Eva. La compañera idónea de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Pero la iglesia no puede hacer cosas para el Señor que el Señor no las ha mandado. Porque quien manda en la iglesia es el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a hablar más luego un poquito sobre lo que significa el oro, que habla del rey. Y como yo he dicho muchas veces anteriormente, inclusive hasta los evangelistas estábamos presentando mal a Cristo, al inconverso. Acepta a Cristo como Salvador. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo va a encontrar. Pero Cristo no es el Salvador. Claro que sí, Cristo es el Salvador cuando fue a la cruz. Allí estuvo levantado 6 horas. Ahí vemos al Salvador del mundo. Pero Cristo ya no está en la cruz. Cristo fue resucitado el tercer día, fue llevado en ascensión al cielo. Y allí, según Filipenses capítulo 2, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios. Romanos capítulo 10 y versos 9 y 10 dice: si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, lo que estamos queriendo decir es que Él es el que va a mandar ahora en mi vida. Ahora yo le pertenezco a Él. Él es mi dueño. Y no solamente yo, sino mi familia, mi carro, mi cuenta de banco, que no tengo ninguna, pero por si algún día la tengo, todo es de Él. Yo paso a ser mayordomo de todas esas cosas que un día tengo que darle cuenta a Él. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Bueno, en Lucas 6:46 Él dice: oye, tú que me llamas Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Porque si Él es el rey, la palabra del rey es la que hay que obedecer. En el libro de Jueces, usted va a ver que se encuentra cómo ese pueblo de Dios se desvió de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Hay 2 versículos ahí, en esos capítulos, donde dice que en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que mejor le parecía, porque no había rey en Israel. La Odisea, que es la iglesia, Cristo es el Salvador, pero la pregunta ¿es el Señor de tu vida? Pues no, porque ellos no están haciendo conforme a lo que dice el Señor. Es una iglesia que está buscando para abajo en vez de estar buscando para arriba. ¿Qué dice el ángel de la iglesia? Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Cuando el Señor le habla, dice: tú eres una pobre desventurada lo que tú eres.
Porque nosotros tenemos que ser ricos. Claro que sí, pero es rico en fe. Nosotros tenemos que hacer buenas obras para tener una cuenta allá arriba. Como le dijo en el capítulo 12 de Lucas Jesús a sus discípulos. No se preocupen, manada pequeña. Tremenda palabra esa, ¿verdad? No se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! Pero no lo dejemos ahí. ¿Qué continúa diciéndole? Vendan todo lo que poseen y denlo a los pobres para que tengan riquezas arriba. Hay que leer el verso completo, la escritura completa. ¿Ve? Claro, en ese tiempo había mucho pobre en Jerusalén. Pero estamos viviendo ese tiempo. Aquí hay un pastor que después de María, FEMA le aprobó $32 millones para hacerle una casa nueva a Jehová. Este es el de Carolina, ¿cómo es el nombre de él? Este es el apellido. Otoniel Fon. 32 millones, ya empezaron a construir. ¿Qué les parece? Para hacerle una casa nueva a Jehová. Así es que si algún día aparece alguien de ustedes o que venga alguien a decirme, bueno, aquí esto es pequeño, vamos a comprar un terreno, el primero que lo voy a aprender soy yo. Soy yo, porque nosotros no podemos hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer, y las hacemos para Dios, ese es el asunto. Hechos 17 es bien claro, dice Pablo, Dios no habita en templo hecho por manos humanas, de hombres, no habita. No lo busque ahí. Búscalo dentro de ti. Si te has nacido de nuevo, Él está dentro. Cuando la época de David, los filisteos se habían robado el arca. Y el arca tenía un sitio, un propósito dentro del plan de Dios, pero el arca no podía estar en cualquier sitio. El arca tenía que estar en el lugar santísimo, que era este. Y solamente ordenado por Dios, los únicos que podían cargar esa arca cuando se tenían que mudar eran los levitas. Y cuando David reconoce que el arca no está, que la tienen los enemigos, David dice, no, esto es imposible. El arca hay que recuperarla, ¿ves? Claro que sí, David, estás bien. Y David recuperó el arca. Hizo lo que tenía que hacerlo. Pero como él estaba trayendo el arca así, lo que era donde estaba el tabernáculo, la traía en una carreta de bueyes. Pero hay una palabra que yo no la paso por alto ahí, ni debemos pasarla por alto. Una carreta de bueyes nueva. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en el sistema religioso cada día están saliendo cosas nuevas que se originan en la mente humana para supuestamente traer la presencia de Dios. Y cuando los bueyes están llevando el arca, había uno a la izquierda y uno a la derecha. Usa estaba a un lado y el otro, yo no sé pronunciar ese nombre, Ayo, al otro lado. Usa entendió que el arca al estar meneándose la carreta se iba a caer. ¿Y qué hizo Usa?
Y en ese mismo momento, cuando Usa trató de ayudar a Dios, Dios lo mató. Dios no necesita de nadie. Y la presencia de Dios no se trae por medio de cosas nuevas inventadas por el hombre. La presencia de Dios se trae por medio de un testimonio vivo que cada uno de nosotros estamos dando. Mire cómo termina la oración del capítulo 17 de Juan. Cristo orando. Padre, que ellos sean, ¿qué? Uno. Y el modelo es, ¿cuál es esa unidad? Como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti, ellos en mí. ¿Cuál es la razón de ser de esta unidad? ¿Cuál es el resultado? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Pero esa unidad es la unidad del Espíritu. No es la unidad de nombres que Dios le ha puesto, que el hombre le ha puesto a la iglesia, o concilio. Es la unidad del Espíritu que habla Efesios 4. Y aquí es que nos quiere traer el Señor, que maduremos, que seamos edificados con esta palabra. Y recuerden que la palabra, ustedes la están escuchando, yo la estoy escuchando, pero yo no soy quien le doy el crecimiento a ella. Es Dios. 1 Corintios 3. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios le da crecimiento a la palabra que es de Él, no a caprichos o palabra de hombres. Pero tenemos que tener claro. Por eso, nunca deje que la duda entre en usted. Porque cuando Dios le trae, le da el crecimiento a la palabra, es desde su espíritu, donde Dios le va a traer revelación. Y usted va a recibir un conocimiento revelado que nadie se lo va a poder quitar. Porque es revelado, no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento revelado de Dios, de su plan, de Cristo, de todo el plan de redención. Eso quien lo hace es Dios, hermano. Pero bien claro habló Cristo del Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad y toda justicia. Tomará de lo mío. Se lo hará saber. Yo puedo llegar al intelecto de ustedes, pero a su espíritu yo no llego. Quien llega es el Espíritu Santo porque está ahí. Y si el Espíritu Santo recibe una palabra que es palabra de Él, Él le va a dar crecimiento. Él le va a dar entendimiento. Así que no tenga miedo a leer la Escritura, la Biblia, como quiera. Yo no la leo porque no la entiendo. Yo la leo todos los días por eso mismo, porque no la entiendo. Porque si la sigo leyendo, pues llega el momento en que voy a entender. Vamos a entender. Así es que ese fue el primer pecado de Adán, la soberbia, porque Dios le dijo no coma y él comió con su esposa. ¿Ok? Lo otro era saciedad de pan y abundancia. Es lo que dice la iglesia de la Odisea. Yo no tengo necesidad de nada. Entonces es una congregación con su pastor donde están, el centro son ellos mismos. No es el necesitado, sino ellos mismos. Hay abundancia de pan, quiere decir que lo tienen todo, lo que necesitan. Y esto se puede ver como abundancia de doctrina, como de cosas materiales. En Lucas 12 leímos el joven que quería la vida eterna y le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Y él le dijo, ¿cuáles? Cristo le citó 5 mandamientos. Y él le dijo, no solamente lo sé, sino que desde niño los he guardado. Y el Señor le dijo, te falta una cosa. ¿Cuál? Vete, vende lo que tienes y dalo a los pobres, entonces ven y sígueme.
En él había un pecado que no se había dado cuenta, que era el egoísmo. Él pensaba en él nada más. Pero el que estaba al lado que necesitaba, me lo confrontó. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. Tenía mucha riqueza. Y las cosas materiales tienen un imán. Es como el celular que si uno no se preocupa, no tiene cuidado, hace adicto al aparatito ese. Y las cosas materiales son así. ¿Tener cosas materiales es pecado? No. Pero que a las cosas materiales tú seas quien las domines, no ellas a ti. No ellas a ti. Recordando que al convertirnos a Cristo, pasamos a ser no dueños, sino mayordomo. Y un mayordomo es uno que tanto en lo espiritual como en lo material tenemos que darle cuenta al dueño, que es a Cristo un día. Tenemos que darle cuenta. Entonces, tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, tanto de las cosas espirituales, primero, como de las cosas materiales. Y dice que tenían abundancia de ociosidad. La ociosidad es cuando uno está sin hacer nada. Yo descanso el domingo, pero martes, miércoles, jueves y viernes y sábado no hago nada para entrar en el reposo el domingo. Fíjate, estoy en ociosidad. Hay un señor ahí que viene cogiendo y le dice al que lo va a atender, ¿qué te pasa? Le dice que me vienen siguiendo. Y entonces le pregunto, ¿quién? Y le dice, me viene siguiendo el trabajo y yo no quiero hacerlo. Ok, puede haber ociosidad en cuanto a las cosas materiales, pero la ociosidad que tenemos que ver aquí es la ociosidad espiritual. ¿Cuánto nos estamos preocupando? Primeramente por nosotros. El hermano Jafa está operado. No puede guiar, le dijo el médico, hasta tal vez 3 meses o más. Él no puede asistir a las reuniones. Dejó de ser nuestro hermano. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Bueno, porque Cristo dijo, una vez estuve enfermo y me fuiste a visitar. Y el Señor, ¿pero cuándo tú estuviste enfermo? Que no te visité. Bueno, cuando no lo hiciste con mi hermano. O sea, que ir a visitar a Jafa, tenemos que entender que es como si estuviéramos visitando a Cristo. Y en eso hay ociosidad. Ya tenemos que despertar del sueño, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Pero entonces las cosas que nos rodean, que son para nuestro propio bien, nos tienen dominados. Y es que estamos aprendiendo a que las cosas que me rodean no me dominen. No, hay tiempo para yo ir a ver a mi hermano que está enfermo. Es un mandato del Señor. Un mandato del Señor. Ya en Puerto Rico no se ve ese espíritu de hacer campañas evangelísticas como antes. Ahora los pastores lo que quieren es llenar los locales, que mientras los tengan ahí, mientras más haya, pues más diezmo y más ofrenda va a haber. Pero el interés y el deseo por las vidas que están perdidas, ese se está perdiendo poco a poco. Poco a poco. Por eso, cuando usted esté en el supermercado, cuando usted vaya fuera de su casa,
Cuando usted vea en la calle a uno que le está pidiendo chavo, que usted sabe que es para droga, usted, el pensamiento que debe de tener es el siguiente: este es un buen candidato para el reino de los cielos. Porque Cristo no vino a llamar a justos. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y usted sacar y darle un peso, no piense en la droga que él va a comprar. Usted, antes de darle el pesito, dile: Señor, ábreme puerta para yo hablarle. Para yo hablarle. ¿Eh? Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nos retiramos y le pasamos por el lado. Y en esto hay ociosidad. Ociosidad en la lectura de la palabra. Yo no sé cuántos aquí le dedican tiempo a la lectura de la Biblia, pero hay que hacerlo. Porque podemos caer en ociosidad y estar pendiente a lo que yo diga aquí 1 hora los domingos. Ahí vamos mal. Usted tiene que escudriñar la Biblia, y si me tiene que un día decirme: hermano, yo creo que aquí usted está equivocado en esto que usted dijo. Sí, porque es que aquí todos estamos aprendiendo. ¿Cuál era el capítulo 18 del libro de los Hechos, que era un poderoso en las Escrituras? Apolo. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, que es lo que sabía hablar del bautismo de Juan, lo cogieron aparte. Y él nos dijo: un momentito, este es enseñarme a mí. Ustedes saben que yo soy Apolo, un hombre muy poderoso en la palabra. Él se dejó enseñar. Él se dejó enseñar. Y lamentablemente dentro del llamado pueblo de Dios, hoy hay muchos que ellos creen que están enseñando, pero que los enseñan a ellos. Oh, no. Y aquí todos somos discípulos de Cristo, todos estamos aprendiendo. Esto hay que aplicarlo a la visión de que somos un cuerpo, de que todos nos necesitamos los unos a los otros. Y lo que Dios no me da a mí, Dios se lo va a dar a uno de ustedes para que ustedes luego me lo den a mí. Para que todos tengamos por igual. Hasta que todos lleguemos, no algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Si no es así, pues entonces no nos estamos dando para la edificación. Y todos nos tenemos que dar para lo mismo, para la edificación. Para la edificación. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia, las artimañas del error. Aquí nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que echar fuera el nicolaísmo. Dios abomina a los nicolaitas y a la doctrina del nicolaísmo. ¿Qué es la doctrina del nicolaísmo? Pues que un hombre habla y los otros escuchan, pero los que están ahí lo que hacen es escuchar nada más. Entonces, en esa forma, en vez de impartir vida, lo que se está impartiendo es muerte. Porque imagínense, yo tengo un brazo aquí y este inmovilizador de hombro me lo tiene quieto ahí por una operación. Pero si mis piernas estuvieran inmovilizadas también, pues yo no podía venir aquí hoy caminando. Entonces, la iglesia es un cuerpo orgánico. Es orgánico porque tiene vida. Y esa vida es Cristo Jesús. Usted lo que tiene que preguntarle al Señor cuando ore, el Señor, ¿en qué parte del cuerpo tú me has puesto? Para yo funcionar, porque es que nos hacemos falta a los unos a los otros. E inclusive, cuando un hermano aquí en esta reunión falta, yo me siento, me hace falta alguien, no lo veo. Ese sentir tiene que estar en cada uno de nosotros. No vino, pues.
No, tenemos que tener una preocupación. ¿Por qué no vino? Estará enfermo, tendrá problemas. Y si usted no puede visitarlo, pues dele gracias a Dios por los teléfonos. Levante el teléfono y llame. Amén. Dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Recuerden que Dios está trayendo este ejemplo de Sodoma, pero el pueblo de Dios hizo mucho más mal que Sodoma. Entonces Dios le está trayendo esto como ejemplo. Mira lo que hizo Sodoma, tú lo has hecho peor. Pero esto lo traemos al día de hoy y esto se está viviendo. Hermano, en muchas congregaciones, pero 1% bien alto, se sabe de un hermano o un matrimonio que está en necesidad. ¿Qué es lo que se hace? Hermano, vamos a orar por fulano que están. Entonces después en la oración culpamos a Dios. Sí, porque es que si le cortaron la luz porque no tenía dinero para pagar, ¡ay, Señor, súplele! Le cortaron la luz porque tú no has suplido, pero la cartera del que estaba haciendo esa oración está pajujita. Vamos a hacer la obra de caridad y luego oramos. Pero no para pedirle a Dios, sino dándole una oración en acción de gracia. En acción de gracia. Gracias, Señor, porque nos permitiste ser luz. Cuando usted lee Apocalipsis 19, que es la boda del Cordero, dice que a la novia se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino y resplandeciente. Y dice que ese lino fino y resplandeciente son las buenas obras. Yo no sé si la palabra que dice ahí es obra. Las obras justas de los santos. Cuando usted quiere ver un ejemplo de eso, pues bueno, pues estudia la biografía de Cristo. Estudia la biografía de Cristo. Cómo es que él suplía al necesitado. Y los religiosos que lo rechazaban, pues él le habló fuerte. Le habló fuerte. Y hoy, el sistema religioso, para los pastores del sistema religioso, las sillas, el piso, el edificio vale más. Hay que darle mejor mantenimiento que a los hermanos que se congregan ahí por los cuales Cristo murió. Nosotros tenemos que orar por esta situación para que hay hermanos que tienen que salir de ahí, del sistema religioso, como Dios nos está sacando a nosotros. Cuando tengamos la oportunidad de hablar personalmente, pues, recuerde que cuando usted vaya a hablar con un pastor o un creyente que lleva 15 o 20 años, usted no puede dejar en su vocabulario las escrituras. Usted tiene que preguntarle primero una pregunta. ¿Tú crees que la escritura es el libro de fe y conducta que tenemos que seguir? Si te dice que sí, bueno, pues vamos a sentarnos a hablar. A sentarnos a hablar con mucho amor, respeto, pero siendo columna y baluarte de la verdad. La verdad no la podemos comprometer, porque el ecumenismo, una de las cosas que va a suceder es soportarnos los unos a los otros y tiene que haber tolerancia. ¿Usted cree que usted a través de Buda llega al cielo? Allá con su creencia, pero usted es mi hermano. Hermano, hay que tener cuidado con esto que viene. Tenemos que estar preparados. ¿Ok? Yo no sé si Héctor conoció a Juan Carlos Ortiz. Él se dedicaba a dar conferencias a nivel internacional y vino una vez a Toalta. No le dio tiempo a predicar, pero comimos juntos en la casa de un hermano y allí él entabló conversación con nosotros
Y él dijo que pues, si una persona que no se le ha predicado el evangelio y que lo que se le ha enseñado es a creer en Buda y muere, pues ¿quién soy yo para decir que ese hermano, esa persona se condena? Y yo pues le dije una pregunta que le voy a hacer. Yo he sabido que usted no solamente es pastor, sino que usted es conferencista y que en muchos sitios a nivel mundial lo invitan a dar conferencias. Me dijo, sí, eso es así. Yo le dije, entonces usted lo que le está haciendo es daño a las personas. Porque si todo el mundo va a ser salvo creyendo en María, en Pedro, en Buda, pues entonces ¿qué hace usted predicando por la... Mario no me miró bien, pero yo se lo dije. No, eso no se puede soportar y eso hay que rechazarlo. Eso es un error. Jesucristo dijo bien claro en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, o no, nadie viene al Padre, como él dijo, porque el Padre estaba en él, nadie viene al Padre, si no es por mí. Entonces yo le estoy diciendo a Cristo que mintió ahí. Cuando yo le digo a alguien que María puede ser corredentora y que puede interceder por nosotros, o Pedro, Juan, o el que sea. Hay un camino, hay una puerta, y es Cristo Jesús, no hay nada más. Al final, después de todas esas actitudes negativas, es que aparece, mira lo que dice, verso 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. O sea, fue el efecto dominó. Comenzaron con con la soberbia y siguieron ahí en manifestaciones, hasta que lo último que hicieron fue la abominación. ¿Cuál es la abominación? Ahí cayeron en que el hombre dejó el deseo sexual con la mujer y se unieron hombres con hombres y mujer con mujer. Pero fue a lo último de la película, que eso para Dios es abominación. ¿Ve? En eso hay que tener cuidado, porque como dice en Hebreos capítulo 2, tenemos que tener cuidado porque cuando yo me voy a apartar del Señor, no es que caigo de momento, es que tenemos que tener cuidado después de haber escuchado la palabra que fue predicada por Cristo, predicada por los apóstoles, confirmada por el Espíritu Santo, manifestándose en muchos milagros y sanidades que hacía a través de los apóstoles. Entonces dice que tengamos cuidado, porque ya nosotros estamos recibiendo esta palabra, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizarse es comenzar poquito a poco, hasta que llega un día que, Entonces en Hebreos 10 dice que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Por eso, hermano, cuando termine esta reunión, dígale al hermano ahí, pero con firmeza, nos vemos el domingo. Y no a las 11 menos 10. Por lo menos a las 10:30. Amén. Digo, hay situaciones a veces que no se puede. Pero digo, mientras se puede, tener ese deseo. Ahora, si usted entiende que lo que no se está, la palabra que estamos recibiendo, usted no concuerda con ella, usted cree que es una palabra cualquiera, bueno, pues entonces busca otro sitio y se congrega. ¿Cuántos años tuvo Lucía en Dorado? 15 años. 13 años. 13 años. Y yo oí un comentario, que lo voy a decir delante de ella. Dijo que en el poco tiempo que lleva aquí ha aprendido más que los 13 años que tuvo allá. Porque ¿qué es lo que se enseña? No es la música. Es qué es lo que se está enseñando. Una buena pregunta que usted le puede hacer a un hermano que está en un sistema religioso. Oye, ¿qué tú estás comiendo? Él no te va a entender a lo mejor.
¿Qué tú me quieres decir con eso? Bueno, pues. Porque es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y pasaron el Mar Rojo, Dios le cambió la dieta. Allá comían muchas cosas, pero del Mar Rojo en adelante, Dios le dio un alimento nada más. El maná. Ese maná es tipo de Cristo. Y el único alimento espiritual que Dios nos ha dado no son muchos alimentos. Es una persona. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Amén. Es que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo para la próxima reunión. Y nos vamos a ver porque Dios lo va a permitir. Hoy está con nosotros